Se celebraban unas bodas en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. También invitaron a Jesús y a sus discípulos al banquete. Como se terminó el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesucristo respondió: déjame, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 1 al 11. Hay que aprender en materia de fe y en el éxito de la vida de cada uno de nosotros a hacer lo que indique Dios. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 16 de enero, año 2022. Nos corresponde pensar hoy en un tema urgente, en un tema histórico, en un tema que puede que lo sepa cantidad de personas, pero no le ha dado resultado porque cuesta perseverar en hacer la voluntad de Dios. Y la primera pregunta de alguien es: ¿cómo se hace la voluntad de Dios? O si una persona va a tomar una decisión, podría preguntarse: ¿esta será la voluntad de Dios? La Santísima Virgen María nos da un buen ejemplo para nuestra vida de fe y nuestra vida personal, que llama a los sirvientes de la fiesta y les dice: hagan lo que Él les diga. Como diciéndole: aténganse a lo que diga Dios, aprendan a tener perseverancia, aprendan a tener paciencia, aprendan a escuchar y a meditar. Y esa es como la voz de la Santísima Virgen María. Sabemos que Dios envía a su Hijo a instaurar un reino, y el reino que proclama Jesús de Nazaret es la voluntad de su Padre Celestial. Es un reino de la justicia, del amor, de la caridad, y como en todo reino, se necesita una persona que gobierne, alguien que indique qué es el objetivo a seguir, alguien que presente un programa de vida, unas reglas de juego, unos mandamientos, unos sacramentos, una iglesia, unas bienaventuranzas. Pues el nazareno realiza su primera acción en su ministerio público, el primer milagro del Maestro, la primera salida en público, la primera vez que lo escuchan y le obedecen, hagan lo que Él les diga. Asiste a unas bodas en Caná de Galilea y allí convierte el agua en vino. Y la madre del Hijo de Dios entonces propone el objetivo para ganar el reino. El reino que el Hijo de Dios le propone a cada ser humano: hagan lo que Él les diga. Así son las cosas y así las propone el Hijo de Dios. Cada evangelista, cuando uno lee la Santa Biblia, propone una faceta para conocer al Salvador del mundo. Por ejemplo, para San Mateo, lo primero es el Sermón de la Montaña. Es un sermón muy famoso del Maestro, dando indicaciones exactas, y será bienaventurado aquella persona que haga exactamente eso que dice el Maestro. Para el evangelista San Lucas, Jesucristo es el ungido y es el enviado. Y Él es el enviado de Dios, y a Él hay que escucharlo y acatarle. Para el evangelista San Marcos, la doctrina de Jesús de Nazaret es algo nuevo y con autoridad. Hablar de la palabra de Dios siempre será novedoso, y van 2000 años, 2022 años anunciando y predicando, y todavía hay millones de personas interpretando a diario la palabra de Dios. Siempre será novedosa. En ese sentido tiene mucha razón el evangelista San Marcos. Para el evangelista San Juan, es la manifestación de la gloria de Cristo en las bodas de Caná de Galilea.
Jesucristo no solo es el predicador, sino que lo realiza plenamente y su palabra es eficaz. La palabra de Dios es eficaz, da vida, convierte, sana, perdona pecados. Ahí está la eficacia de la palabra de Dios según el evangelista San Juan. Tú has guardado el mejor vino hasta ahora para este momento. Entonces uno podría entrar a decir que el hijo de José y María tiene una manera novedosa de enseñar y de guiar a la humanidad. Y según la Santa Biblia, el Hijo de Dios indica el camino perfecto, partiendo de su propia experiencia de Dios y de la vida. Las palabras del Maestro son transparentes, creativas, salen del corazón. Jesucristo supera la ley y los profetas. El Papa Francisco, de una manera muy elocuente y muy acertada, en una catequesis, en una audiencia en el mes de junio del año 2016, afirmaba en ese momento el Santo Padre diciendo: transformando el agua en vino, Jesucristo realiza un signo elocuente, transforma la ley de Moisés en evangelio. Así pues que si la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos llegan por Jesucristo. Inteligentísimo el Papa con esa comparación. Así, en las bodas de Caná de Galilea, como que entramos a ver toda la presencia de Jesús de Nazaret. Los discípulos se convierten en una gran familia en Caná. Nace todo el espíritu de una iglesia. Y no solo Jesús es el predicador, sino que Él lo realiza plenamente. ¿La clave en dónde está? En aprender a hacer la voluntad de Dios, en aprenderle ese truquito a la Santísima Virgen María. Hagan lo que Él les diga, lo que Dios diga, lo que diga la palabra de Dios. Y en la Santa Biblia hay cantidad de citas que lo van a iluminar a uno para decirle a la persona: haga la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad, tú que eres mi bien, mi guía y mi Salvador. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, pero que se haga tu voluntad. Evangelio de San Mateo capítulo 7, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Capítulo 12 de San Mateo, porque todos los que hacen la voluntad de Dios está en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y el Evangelio de San Mateo capítulo 18, así que no es la voluntad de su Padre que está en el cielo que se pierda ninguno de estos pequeños. Esa no es la voluntad de Dios. Evangelio de Marcos capítulo 3, todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Evangelio de Juan capítulo 12, a todos los que la recibieron en su nombre le dio la potestad de ser hijos de Dios, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Evangelio de Juan capítulo 7, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. San Pablo, en su carta a los Romanos, en ese capítulo 8, verso 27, pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso 3, que tenga gracia y paz de Dios, Jesucristo, el cual se dio para el perdón de los pecados conforme a la voluntad de Dios. San Pablo le escribe una carta a los que viven en Éfeso y en ese primer capítulo y en el primer verso les va a decir: yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, los saludo en nombre de Cristo Jesús. El capítulo 6 de esa misma carta a los Efesios: no actúen así solo cuando lo estén mirando como los que quieren agradar a la gente, sino que sean verdaderos de corazón haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ustedes sean santos y que se aparten de todo el mal. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 3. Y así van apareciendo cantidad
de citas interesantísimas donde nos convencemos, hay que hacer lo que le indique Dios y pedirle a Dios esa gracia, lograr hacer la voluntad de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,